espera, Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera. Amadas y amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué bueno que podemos encontrarnos nuevamente en este espacio, en Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Muy contenta de que estés con nosotros compartiendo aquí para aprender, para profundizar en nuestra fe y sobre todo para juntos, no solamente caminar hacia esa fuente, sino sumergirnos totalmente en ella. La fuente que es Cristo Jesús. Fuente, como decíamos en el programa anterior, de toda gracia, la fuente donde vamos a calmar nuestra sed, donde vamos a alabarnos, a refrescarnos, a descansar, la fuente de la bendición, la fuente del perdón. Nos quedamos hablando de que era la fuente de la libertad y decíamos cuántas veces nos quedamos aprisionados en cosas que pensamos nos dan felicidad y que al contrario nos hacen esclavos. ¿Dónde podemos conseguir esa libertad? La podemos encontrar en Cristo Jesús. Es la fuente de la sanidad. No tan solo tiene Él el poder, como decíamos también en el programa pasado, el poder para sanar, para cambiar, para libertar, pero también es la sanidad interior la que el Señor busca. Podemos tener una salud plena y si estamos enfermos en nuestra alma, si nuestro corazón está totalmente corrompido, entonces, ¿de qué vale realmente tener la salud? ¿Y cuántas personas, quizás usted conoce muchas de ellas, con alguna enfermedad, quizás crónica, terminal, pero cuánta paz en su corazón, cuánta alegría, porque verdaderamente están sanos por dentro? Y el Señor quiere esa sanidad completa, la del interior y la del exterior. Y para buscar milagros, acércate a la fuente que puede realizar ese milagro que estás pidiendo, porque como ya dijimos, el Señor tiene todo poder. No hay milagros, quizás es porque quizás no los estamos pidiendo, quizás es porque realmente nos faltan esos momentos de oración y de petición profunda para nosotros poder presentarle esa petición al Señor, pero con una fe que entreguemos completamente el corazón. Ese Jesús en ti confío. Muchos de ustedes me conocen por la coronilla de la misericordia. ¿Cuántas veces juntos no hemos dicho Jesús en ti confío? Eso no es de labios, eso hay que decirlo completamente del corazón, para que en momentos de necesidad, para que en momentos de tribulación, para que en momentos fuertes, ya sea personales, ya sea familiares, ya sea laborales, usted realmente pueda con plena convicción orar al Señor y pedir y esperar en su voluntad y esperar en ese milagro. Hay gente que dice que ya el Señor no trabaja. Hay gente incluso que se atreve a decir que Dios está muerto, porque no pasa nada, porque no ven nada, porque esos milagros que nosotros leemos en las Escrituras ya no ocurren. Y ¿sabes qué? Se equivocan grandemente. Los milagros ocurren muchas veces que simplemente no damos testimonio de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor está obrando y de lo que continúa obrando y de lo que continuará obrando, porque el Señor es el mismo ayer y hoy y siempre. Y decíamos en el programa pasado, en esta introducción a este espacio de Acércate a la Fuente, que el Señor siempre es compasivo y misericordioso, que no necesariamente lo que pedimos es lo que más nos conviene. Eso es otra cosa y también lo veremos en programas que continuarán en esta serie. Hoy yo quiero centrarme y comenzar, como te dije en el programa pasado, una serie de catequesis con los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Y a veces usted podría pensar, pero Beatriz, eso es de catecismo de primera comunión.
Eso es de las cosas que se le enseñan a los niños. Pero es que eso no es de que se le enseñe a los niños. Eso está en la palabra y eso está para usted y está para mí. Qué bueno que desde pequeños nos van instruyendo. Qué bueno que desde pequeños nos van enseñando las cosas que el Señor nos pide que evitemos, que no hagamos, que podamos reconocer los momentos de tentación para no caer en esos pecados. ¿Para qué? Para nosotros poder llegar a la fuente. Amada y amado de mi corazón, la fuente que te dije que es Cristo, donde podemos acercarnos de la palabra en la Eucaristía. ¿Y qué es lo primero que nos impide acercarnos a la fuente? El pecado. Y lo dijimos bien claro también en el programa pasado, el pecado. Pero si no conocemos, y si no conocemos ¿qué es pecado? ¿O qué cosas son pecado? Porque yo me he encontrado con hermanos que cuando comenzamos a hablar de este tema en algún retiro, me dicen, Beatriz, pero si uno no tiene ningún pecado. Es que todos somos pecadores. Quizás no todos estamos en pecado mortal, pero todos somos pecadores. Pero esos pecados hay que conocerlos en estos retiros. Yo a veces pregunto a adultos que comulgan, adultos que han recibido su confirmación, adultos incluso que son servidores. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y se me quedan que me hacen ojitos. O si se me ponen, me los dices en orden y de momento me abren los ojos. Y a eso es a lo que me refiero. ¿Cómo comenzar a nosotros darnos cuenta qué cosas nos están impidiendo acercarnos al Señor? Vamos a comenzar por el primero, por el básico, por el fundamento de todos. ¿Cuál es ese primer mandamiento? A ver, díganlo en la casa antes que yo lo diga acá. ¿Lo puedo decir? Exacto. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Que yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa que yo tengo que poner a Dios primero? ¿Significa que yo tengo que amar a Dios más que a mi familia? ¿Significa que yo tengo que amar a Dios más que a mi trabajo? ¿Significa que yo tengo que amar a Dios más que las cosas que me gustan hacer? ¿Significa que yo tengo que amar a Dios sobre mí mismo? ¿Sabe qué? La respuesta te la doy después de la pausa. Quédate con nosotros. Estás aquí en Acércate a la Fuente. Él te espera. Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera. Amada y amado de mi corazón, estamos aquí de regreso en Acércate a la Fuente con tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Comentábamos en el primer segmento que es la razón principal que nos impide acercarnos a la fuente. Mencionamos que era el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo saber qué acciones yo puedo estar realizando en mi vida donde yo pueda estar incurriendo en pecado? Ahí dijimos, bueno, vamos a comenzar a revisitar cuáles son los 10 mandamientos. ¿Qué nos dice el Señor que no debemos hacer para no caer en ese pecado y para poder estar en gracia y para poder estar en esa fuente? Y comenzamos por el primero, por el más básico, amar a Dios sobre todas las cosas. Qué tristeza que en este mundo que vivimos, y no tan solo se circunscribe a estos tiempos modernos, sino que podemos verlo a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre en muchísimas ocasiones ha colocado a Dios en segundo plano. Y el primer plano lo ocupan muchísimas otras distracciones o muchísimas otras cosas del mundo que realmente no nos llevan a tener al Señor como el centro de nuestra casa y poder amarle a Él sobre todas las cosas. Para tú poder amar a alguien, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas conocer a esa persona. Porque, claro, está el amor al prójimo que como cristianos debemos tener, o que es amarnos como hermanos. ¿Y cómo cuesta eso?
¿Cómo le cuesta a muchas personas? Si realmente nos amáramos como hermanos, no pasarían muchísimas de los desastres, de las injusticias y de las cosas que ocurren en este mundo. Pero para nosotros poder amar al Señor, tenemos que tener experiencia de amor con el Señor. Para amarle a Él, que Él nos ama primero y nos ama incondicionalmente, tenemos que conocerle. Cuando usted comienza a conocer una persona, usted va descubriendo qué cosas en esa persona. Exacto, sus cualidades, su manera de pensar, sus sentimientos, sus sueños, y vamos creando unos lazos, primero de simpatía, unos lazos de amistad y luego unos lazos que se van profundizando y van llegando al amor. Pasa exactamente con Dios. Mientras más alejados estamos del Señor, menos amor le profesamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de otros amores. Estamos siendo, como dice muchas veces la palabra, infieles al Señor, con otros amores que realmente no nos llevan y no nos cuidan y no nos aman como Él nos ama. ¿En qué centras tú tu atención? Si alguien te hiciera la pregunta en este momento, y te la hago yo también, ¿qué es lo más que tú amas en la vida? Yo creo que eso es una pregunta clave. ¿Qué es lo que tú más amas en la vida? Si tu respuesta no es el Señor, por ahí tenemos que empezar. Por ahí tenemos que empezar. Amar al Señor sobre todas las cosas no significa que yo quizás deje de amar y de hacer lo que me gusta y obviamente que sea algo sano y que sea algo de bienestar para mi vida, de provecho o que pueda edificarme no tan solo a mí sino edificar a otras personas. Amar a Dios sobre todas las cosas no significa que yo dejo de amar a mi familia o dejo de despreocuparme por ella, porque el amor de Dios es primero a mi familia. Amar a Dios sobre todas las cosas no quiere decir que yo dejo de amar lo que hago, mi profesión, mi trabajo, a lo que me dedico, lo que me gusta hacer, en lo que tengo habilidad, porque el Señor también me dio esos talentos. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que yo primero, como estoy llena totalmente del amor, porque me he dejado amar. Y ahí es donde está la clave. Tienes que dejarte amar por el Señor. Y cuando tú te dejas amar por el Señor, te inundas de su amor. Entonces eres recíproco a su amor. Y por consecuencia próxima, entonces amas al prójimo. Porque esa fue la pregunta clave que le hicieron a Jesús. Aquellos hombres que querían como ver por dónde lo podían engañar. Uy, se fueron suavecito. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Pensaron que lo iban a tomar. Él inmediatamente citó el libro del Deuteronomio en el capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y añadió Jesús, y al prójimo como a ti mismo. Pero para amar a ese prójimo hay que amarle primero a Él. ¿Cómo yo amo al Señor con todo mi ser? Primero siendo dócil a su palabra, a su voz, siendo fiel, siendo firme en sus mandamientos. Y Él me está pidiendo como base a todos los demás que yo primero le ame a Él, porque si yo le amo a Él lo voy a respetar, porque si yo lo amo a Él voy a seguir sus consejos, porque si yo lo amo a Él voy a seguir su palabra, porque si yo lo amo a Él, ese evangelio que nos dejó, yo lo voy a hacer vida en mi vida, porque si yo lo amo a Él sobre todas las cosas y Él no me demostró otra cosa que amor como ejemplo que me dejó sobre los demás, yo también voy a amar a mi prójimo. ¿Por qué pasan las cosas que pasan en este mundo? Porque la gente no ama a Dios primero. Porque si verdaderamente lo tuviéramos a Él como el centro, como el amor de los amores, como tantas veces le cantamos,
realmente nuestra vida sería diferente, nuestro entorno sería diferente y el mundo sería diferente. Tengo que hacer pausa. No le cambies, quédate aquí. Estás en Acércate a la Fuente. Él te espera, Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará. Él te espera. Estamos, amadas y amadas de mi corazón, de regreso aquí en Acércate a la Fuente. Y yo estoy segura que durante esta pausa tu mente debió haber estado buscando y preguntándote, wow, ¿realmente yo amo a Dios sobre todas las cosas? Es sumamente simpático, si podemos utilizar este término, cuando uno sale a la calle y le pregunta a la mayoría de las personas, ¿usted ama a Dios? O muchas veces en los retiros de la iglesia, levanten la mano, ¿cuántos aman al Señor? Y allá todo el mundo levantando la mano. Qué bueno que podemos tener ese sentimiento. Pero la pregunta que luego sigue es, ¿pero usted lo ama sobre todas las cosas? ¿Qué es lo más importante para ti? Decíamos también en el segmento anterior, porque ahí es donde tienes puesto tu corazón. Y el corazón lo tenemos que tener primero en el Señor. Decíamos que primero tienes que dejarte amar. Beatriz, pero ¿cómo yo me dejo amar por Dios? Porque yo tengo a mi esposo y yo siento su amor. Y tengo a mis hijos y yo siento su amor. O si todavía no estoy en ese estado de matrimonio, todavía vivo con mis padres, yo siento el amor de mis padres. Lo siento por sus cuidados, por sus cariños. Lo siento físicamente en un abrazo, en un beso. ¿Cómo yo puedo sentir el amor de Dios? Si yo no puedo, ahí Dios que me abrace, ¿cómo yo puedo sentir eso? ¿Cómo yo puedo sentir una caricia? Tantas veces Papa Francisco que nos habla, déjate acariciar por Dios, entra en esas caricias de ternura del Señor. Es que, amada y amado, es que se trata de algo interior, es que es algo espiritual. ¿Y te sientes abrazado? Sí. ¿Y te sientes querido? Sí. ¿Y te sientes protegido? Sí. Cuando tú te abres completamente a la acción del Señor. Volvemos ahora mismo, pero Beatriz, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Simplemente rindiéndote ante Dios, cediendo todo lo que está robando tu amor y cediéndoselo todo a Él. ¿Que tienes que dejar de hacer cosas como dijimos en el segmento anterior? No, pero cuando verdaderamente lo amamos como Él lo pide, con todas nuestras fuerzas, nosotros estamos seguros que estamos caminando y estamos dirigiendo todo, nuestra energía, nuestro esfuerzo, nuestro ánimo, todo nuestro ser hacia aquel que precisamente nos da la vida y nos da las fuerzas para seguir caminando. Cuando yo me entrego totalmente al Señor, entonces yo permito que Él sea el que vaya dirigiendo mi vida, que yo vaya haciendo su voluntad. Cuando yo amo al Señor sobre todas las cosas, yo me dejo llevar por el Señor. La soberbia me va a impedir, primero, escuchar su voz. La soberbia me va a impedir amarle. La soberbia me va a impedir que sea Él el que dirija mi vida, porque la voy a querer llevar yo. Y ese yoísmo que nosotros tenemos, ese yoísmo que tiene el hombre, es lo que no permite precisamente que pueda amar a Dios sobre todas las cosas. Si lo amáramos sobre todas las cosas, no lo excluiríamos de nada en nuestra vida. Porque Él es el norte, Él es la luz, Él es el guía. A través de su Espíritu Santo nos va llevando. Amar a Dios sobre todas las cosas. Te decía que cuando verdaderamente el Señor es el centro de mi vida. ¿Y cómo yo sé que es el centro de mi vida? Porque yo le doy todas las áreas de mi vida. En griego, la palabra que utilizamos para Señor es el Kyrios. Y cuando nosotros hablamos de Señor, hablamos del dueño. ¿Se acuerdan de los tiempos de antes, los señores feudales? Eran el dueño, el amo, el que tiene el control de todo, a quien le pertenece todo. ¿Y los demás qué hacemos? Nos rendimos a sus órdenes, a sus instrucciones. Entonces, cuando nosotros entregamos la vida completa, nuestra área emocional, nuestra área espiritual, cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra área familiar, nuestras relaciones familiares,
nuestras relaciones sociales, la amistad, nuestras relaciones laborales. Cuando nosotros le entregamos al Señor nuestra economía, toda nuestra parte material, cuando nosotros entregamos al Señor nuestra sexualidad, todo, cuando Él lo va dirigiendo, le estamos permitiendo a Él amarnos y de esa manera nosotros vamos a amarle más porque vamos a ver precisamente sus cuidados amorosos, vamos a ver precisamente cómo nos va a ir llevando hacia ese plan perfecto ¿de qué? De amor que Él tiene sobre todos nosotros. Pero entonces, en tu vida, ¿amas más tu trabajo que al Señor? ¿Atiendes más las cosas del trabajo que las cosas? No, te invitan a algo de la iglesia y siempre hay una excusa del trabajo. Y déjame hacer un paréntesis aquí. El trabajo es bueno. El trabajo es necesario. Estoy hablando de excesos de trabajos que a veces tomamos como excusas para no atender las cosas del Señor o para no atender tampoco a nuestra familia. Amo al Señor de tal manera que inundada también por su amor, yo puedo amar más a mi familia. Esa pregunta también es sumamente importante. ¿Amar a Dios más que al esposo? Sí, muchas veces yo a veces bromeo y digo, no, las personas saben que yo amo a otro más que a Él, refiriéndome a mi esposo. Por supuesto, amo más al Señor, porque mientras más yo amo al Señor y más me dejo amar por Él, más yo puedo amar a mi esposo. Amo más a Dios que a mis hijos. Qué pregunta tan fuerte muchas veces para una madre, porque incluso se le pregunta a una madre qué es lo más que amas en la vida y probablemente te va a contestar los hijos. Pero cuando tú amas a Dios primero, entonces Él te inunda de un amor indescriptible, de un amor que no termina, de un amor que no tiene medidas, de un amor que es también totalmente incondicional, como el que Él nos ofrece para tú también amar tus hijos. Y se supone que para tú también amar tu prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas, colocarlo a Él primero, colocarlo a Él como el centro de tu casa. ¿Es el Señor el centro de tu casa? ¿Es el Señor el pilar? ¿Es el Señor la roca fuerte donde tú edificas tu vida, donde tú edificas tu matrimonio, donde tú edificas tu familia, donde tú edificas tu trabajo, donde tú edificas todo aquello que realizas en la vida? Cuando Él es tu roca fuerte, porque Él es tu primer amor, entonces créeme que todo lo demás es por añadidura. Amadas y amados de mi corazón, se nos termina el tiempo. Te invito a que nos vuelvas a sintonizar y conectarte en otro programa de Acércate a la Fuente para seguir aprendiendo cómo llegar y no tan solo quedarnos espectadores, sino sumergirnos completamente en la fuente de bendición, de gracia, de amor, de compasión, de perdón, que es el Señor. Hasta la próxima. Él te espera, Él te espera. Acércate a la fuente, que tu vida cambiará.